Un recorte súper bajo. Buenas tardes a todos. Y que había que hacer un ensayo. Bienvenidos a este simposio, a pesar de la hora, lo cual es de agradecer. Una hora impropia y al final del congreso, que está todo el mundo con las maletas preparadas. Un simposio que va a tratar sobre nuevos retos en el manejo de la infección por citomegalovirus en el trasplante renal. Y hay que decir que a pesar de los avances que ha habido en los últimos tiempos de terapias antivirales, la infección por citomegalovirus continúa siendo una entidad de elevada mortalidad en estos pacientes, concretamente en los trasplantes de órganos sólidos. No solo por los efectos directos que conlleva esta enfermedad, sino también por los efectos indirectos que iremos viendo también a lo largo de esta charla. Y también en otros aspectos por estrategias de prevención de esta enfermedad que tienen algunas limitaciones. Limitaciones en cuanto a complicaciones clínicas que impiden una adecuada prevención y donde se han implementado en un futuro muy próximo, y ya están casi a punto de llegar, otras estrategias que seguramente mejorarán la prevención de esta enfermedad tras el trasplante renal. Y para ello contamos con dos expertos en el terreno de las infecciones post-trasplante renal, concretamente Marta Crespo. Marta Crespo, de todos conocido, pero está en todos los foros, ya ha dado como 3 o 4 charlas a lo largo de este congreso. Y es jefa de servicio de nefrología del Hospital del Mar de Barcelona. Ella es profesora también asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, experta en el trasplante renal y que nos va a deleitar con una charla muy interesante sobre todos los efectos directos e indirectos del citomegalovirus. Óscar Len será el segundo ponente, el cual presentaremos posteriormente, y es infectólogo del Hospital Valle d'Hebron, también es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha centrado también en los últimos años en las infecciones por citomegalovirus y otros virus en los trasplantes de órganos sólidos. A Óscar también lo he encontrado en múltiples foros, en consensos y demás, y aunque tenemos áreas de conocimiento diferentes, ya somos muy conocidos. Marta, cuando tú quieras, si tienes la presentación preparada, podemos empezar. Estoy buscando el pasador de... Ah, lo tienes tú. Vale, el infectólogo ya sabéis. Bueno, gracias. Gracias, Domingo, por tu amable presentación. Gracias a MSD por confiar en mí. La verdad es que no soy una experta en citomegalovirus. Es verdad que con nuestro grupo hemos trabajado en infección por citomegalovirus y respuesta inmune, pero por eso creo que a lo mejor puede ser interesante que revisemos juntos pues, algunos aspectos de la situación actual de la infección por citomegalovirus en trasplantados renales. A mí me ha servido para reflexionar sobre aquellas áreas en las que seguimos teniendo preguntas. Y, bueno, aquí están mi conflicto de intereses y veréis en la tercera línea que he empleado la inteligencia artificial para esta charla. Toma. Hablaremos de un poquito en 2 diapos del virus del trasplante, algo del impacto directo y del impacto indirecto y un poquito también sobre el control de la infección por citomegalovirus. Obviamente, sobre todos estos aspectos vamos a sobrevolar, no nos da tiempo a entrar en profundidad, pero espero que os resulte interesante. Y a mí lo que me motiva siempre a aprender son nuestros pacientes y las preguntas que se nos plantean o que nos plantean el curso clínico de nuestros pacientes. Y aquí quiero compartir la historia de este paciente nuestro, que es un varón de 76 años, que recibió un trasplante renal de un donante en muerte encefálica en junio del año pasado, bajo inmunosupresión de riesgo estándar, con basiliximab, prednisona, tacrolimus y everolimus. En principio recibía un riñón de un donante seropositivo para citomegalovirus y él era seropositivo también. Y yo os quería preguntar, no sé si tenéis el televoto famoso y si no lo hacemos a mano alzada como queráis, os quería compartir con vosotros algunas cuestiones para ver, bueno, pues por dónde respiramos cada uno. En vuestra opinión, ¿qué marca el riesgo de infección por citomegalovirus en este señor? ¿Su edad? ¿La serología del donante? ¿La serología del receptor? ¿La inmunosupresión de inducción?
o la inmunosupresión de mantenimiento? ¿Qué es lo que creéis que marca más su riesgo? No sé si eso son gente que vota y cada vez vota menos gente o son segundos que pasan, ¿no? Vale, la mayor parte de las personas que están aquí piensan que lo que marca es la serología del receptor. Bueno, pues vamos a ir hablando de estas y alguna otra cosa a lo largo de la ponencia mía, pero también sobre todo de la de Óscar. Y la segunda pregunta antes de avanzar, ¿qué actitud preventiva frente a citomegalovirus seguís en vuestro centro en estas parejas donante positivo, receptor positivo que reciben inducción con basiliximab? La 1, profilaxis con valganciclovir 3 meses, la 2, profilaxis con valganciclovir 6 meses, la 3, monitorización de viremia 3 meses, monitorización de viremia 6 meses o nada excepto si tienes síntomas. Pues vamos allá. No hay preguntas ni correctas ni incorrectas, es un poco reflexionar sobre el tema. Bueno, pues profilaxis con valganciclovir el 43% y monitorización de viremia 3 meses 30% y repartido con la monitorización de viremia 6 meses. O sea que hay diversidad de actitudes. Bueno, pues vamos a ver si al final seguimos pensando igual o no. Volvemos a nuestro paciente, ¿os acordáis? 76 años, seropositivo que recibe un riñón de un donante fallecido, también seropositivo. Resulta que al mes del trasplante, cuando nosotros habíamos seguido una estrategia preventiva que era de monitorización de la PCR de citomegalovirus, vemos que nuestro paciente está replicando una replicación leve moderada, 2.000 y pico unidades por mililitro y empezamos tratamiento con valganciclovir. A las 2 semanas repetimos una determinación y tenemos más de 9 millones de copias. El paciente además ingresa por otras cuestiones y aprovechamos para cambiar el tratamiento de valganciclovir a ganciclovir intravenoso. ¿Qué es este virus? Pues este virus, el citomegalovirus, es un herpes virus, eso lo sabemos todos, es el herpes virus número 5 y yo he aprendido, y no lo sabía, una cosa muy tonta, que el nombre alude al aumento de tamaño de las células que se infectan por debilitamiento del citoesqueleto. Resulta que se extiende o se transmite de unos a otros de una manera muy sencilla, porque en todos los fluidos o secreciones de nuestro cuerpo podemos eliminar citomegalovirus, incluso en las gotas respiratorias, no en las microgotas, pero sí en las gotas. Y, por supuesto, también a través de los productos biológicos, transfusiones, trasplantes y a través del embarazo podemos transmitirlo a nuestros niños. ¿Y cómo transcurre la infección? Esto son cosas obvias, pero cuando uno va un poquito al detalle, pues luego a lo mejor le ayuda a pensar en cómo tenemos que manejar a nuestros pacientes. Ya sabemos que la primoinfección la mayor parte de las veces es asintomática y en un pequeño porcentaje puede ser sintomática. Cuando es sintomática mayoritariamente es leve y es un proceso viral, pues la mayoría de las ocasiones que no llegamos a identificar ni a diagnosticar, pero existen formas graves y las formas graves se producen en los individuos que tienen su inmunidad comprometida. Tanto los niños a través de la madre pueden adquirir un citomegalovirus congénito y es una cosa seria, y también nuestros pacientes inmunosuprimidos, los receptores de trasplante renal o los inmunosuprimidos por otras razones. Y es importante que la excreción viral en las personas que se infectan puede persistir durante años después de la infección o congénita o adquirida, lo cual, bueno, pues favorece la expansión del virus entre la población. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues como en otros herpes virus, este virus permanece latente en las células progenitoras mieloides. Eso permite un proceso de inmunoevasión que evita que nuestra inmunidad pueda eliminarlo de forma completa. Y lo que ocurre a continuación pues es lo que nos ocurre en muchos de nuestros receptores, que puede existir una infección secundaria y esto puede ser una reactivación del virus que nosotros adquirimos en algún momento de nuestra vida o puede ser una reinfección. Y siempre cuando hablamos con los infectólogos y con los inmunólogos de la reinfección nos dicen eso es muy complicado
y llegar a saber si el virus es un virus nuevo o era el virus que ya venía con el receptor de trasplante es complejo. Y la mayor parte de las veces pues no llegamos a saberlo. Pero me interesó ver este estudio en 205 mujeres seropositivas en el momento del parto que fueron seguidas por el equipo de investigación durante 30 meses. Este grupo de investigación lo que hizo fue determinar los anticuerpos frente a varios antígenos del virus. Y en aquellas pacientes, en aquellas mujeres que eran seropositivas frente a un antígeno, pero no frente a otros, vieron la aparición de nuevas reactividades de antígenos hasta en el 29% de ellas. O sea que en un periodo de 30 meses hubo una reinfección de hasta el 29-30% en mujeres sanas, en las que obviamente esto no tuvo un impacto de enfermedad, pero ocurrió. ¿Y cuál es la magnitud de la seropositividad para citomegalovirus en el mundo? Pues aquí veis el típico mapa mundo en el que las zonas estas con este color naranja, marrón, cada uno siempre lo ve a su manera, lo del color de los mapas, pues estas son las zonas de más alta prevalencia de seropositividad y veis, bueno, pues que está repartido por el mundo. Las zonas estas muy bajitas, pues son estas claritas, pues ahí tenemos pues Canadá. ¿Y cómo se distribuye en el mundo? Si uno presta atención a las 6 regiones en las que reparte el mundo la OMS, ve que la zona de mayor seropositividad es la región africana, con un 90%, y la región con menos seropositividad es la región europea, vemos ahí con una media de un 69%. Y esto parte de un estudio, como veis aquí, un metaanálisis de 262 estudios. Y este metaanálisis partió de más de 11.000 publicaciones que recogen información sobre el tema, o sea que literatura hay bastante. ¿Con qué se relaciona la seropositividad? Pues se relaciona con el estatus socioeconómico y en esta tabla que procede del mismo metaanálisis se ven un poco ordenados por frecuencia de seropositividad los distintos países del mundo y he aumentado de tamaño. Aquí los más seropositivos pues en general son países de menos nivel socioeconómico, tenemos Turquía, debajo Irán, Benín, y los países con menos seropositividad, pues aquí tenemos Irlanda como el ganador, esto para una publicación del año 2019. España se sitúa como en la parte baja de la tabla, pero por aquí, como veis. Y en estudios más locales, lo que sí que vemos también es que hay un aumento, es decir, que el nivel socioeconómico influye y ya lo sabemos todos que con la edad pues hemos tenido más posibilidad de exponernos al virus, con lo cual la seroprevalencia aumenta con la edad. Las mujeres somos más seropositivas que los varones y este es un poco el estudio de Madrid. Es verdad que ha llovido porque esto es del 2001, pero muestra la seropositividad y este estudio que es del 2009 es de Alemania y veis que Alemania pues tiene una seroprevalencia pues más baja que España. No sé si eso tiene que ver con el nivel socioeconómico también o no. ¿Y nosotros de qué estamos hablando? ¿Nuestros donantes son mucho o poco seropositivos? Pues yo creo que todos diríamos que mucho y probablemente a lo mejor pensaríamos que incluso más del 79 o del 80% es la impresión que tenemos. ¿Impacto directo del citomegalovirus? Pues esto lo conocemos bien. Voy a ir así algunas pinceladas que me parecen importantes. Hay una serie de conceptos que yo creo que ya todos estamos utilizando desde que salieron los documentos de consenso y esto es muy importante, que todos hablemos el mismo idioma a la hora de recoger nuestra casuística. Sabemos que infección por citomegalovirus es evidencia de replicación sin necesidad de que haya síntomas y la enfermedad precisa que haya síntomas que puedan ser atribuidos a citomegalovirus. Obviamente el síndrome viral es ese síndrome gripal asociado al citomegalovirus que nos cuentan muchos de nuestros pacientes y luego está la enfermedad invasiva. Pero luego hay otros conceptos que están menos claramente establecidos y que los estamos, yo creo, empezando a ver cada vez más. Yo tengo la impresión de que la inmunosupresión que empleamos es cada vez más potente y deshacernos de los virus pues nos cuesta más o tal vez es que también tenemos mejores técnicas para determinación de los virus, ¿no? Más sensibles. Y hay un concepto que es la infección por citomegalovirus persistente y eso es viremia por citomegalovirus que aumenta después
de 2 semanas de un tratamiento adecuadamente dosificado, porque el problema que tenemos con los fármacos actuales es que tenemos que ajustarlos a la función renal y en trasplante renal eso es un reto. Es decir, que el paciente que compartía con vosotros antes, a las 2 semanas ya podíamos decir que tenía una infección persistente por citomegalovirus, mientras que el citomegalovirus refractario es aquel en el que persiste la replicación después de al menos 2 semanas de tratamiento, pero aquí no dice si tiene que haber aumentado o no, simplemente continúa. Y luego está la resistencia y para la resistencia tenemos que identificar una alteración genética que justifique que no haya respuesta al tratamiento. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos de nuestros pacientes trasplantados tienen infección por citomegalovirus? Pues en esta tabla vemos datos que son interesantes porque son datos antiguos, entre comillas, de poblaciones en las que no se utilizaba profilaxis para citomegalovirus. Y vemos pues, lo que ya sabemos, que la infección primaria en los receptores seronegativos que reciben un riñón seropositivo, pues la infección es que es casi universal, ¿no? Esto a mí me hace acordarme de lo del rechazo agudo cuando no había fármacos, que era casi universal. Y la enfermedad pues es también muy frecuente. En el caso de seropositivos que reciben riñón seropositivo, pues se produce reactivación o reinfección, no sabemos lo que se está produciendo con bastante frecuencia, si no hacemos ningún tipo de estrategia, 70% de infección y menos enfermedad. Y obviamente también sabemos que cuando empleamos una inmunosupresión más potente con anticuerpos antilinfocitarios o hacemos un tratamiento antirrechazo, pues aumenta la frecuencia de enfrentarnos a enfermedad si no utilizamos ninguna estrategia de profilaxis o de prevención. Pero ese no es nuestro mundo real. Nuestro mundo real en la actualidad en principio es y es que normalmente hacemos la mayor parte de nosotros, y luego Óscar nos dirá si es lo que tenemos que hacer o no, hacemos profilaxis en los seronegativos, que son los pacientes que nos parecen de mayor riesgo. Y os muestro aquí una imagen del estudio IMPACT con el seguimiento a 2 años. Ya sabéis que el IMPACT comparaba la profilaxis durante 100 días con valganciclovir frente a la profilaxis con 200 días, durante 200 días. ¿Qué ocurre si hacemos una profilaxis más larga, que es la de 200 días? Pues que la infección se pospone, aparece más tarde, pero aún así tenemos una proporción de pacientes que enferman por citomegalovirus y esto es mayor en aquellos que reciben solo 100 días. O sea que podríamos hacer a lo mejor profilaxis siempre para no tener enfermedad o infección, pero resulta que tenemos pues otros efectos secundarios. Y aquí vemos un poco la frecuencia de infección cuando se hace profilaxis universal independientemente de las serologías. Si veis un poco en el centro, si llegáis a verlo, que si hacemos profilaxis en los seropositivos, tenemos un 7% de infección solo. Y aquí comparto con vosotros un estudio del registro noruego que lo que hace es comparar el manejo de profilaxis o terapia preventiva en 2.000 y pico receptores de trasplante renal. En los donante positivo, receptor negativo, seguían una estrategia preemptive hasta 2011 y ahí cambian a la profilaxis y en los receptores positivos siempre hacen preemptive. ¿Qué pasa si se hace profilaxis frente a preemptive? Si se hace profilaxis, uno tiene menos infección por citomegalovirus. ¿Eso se traduce en otras consecuencias? Pues en los datos del registro noruego no hay impacto en la pérdida del injerto, en la muerte o en la muerte incluso considerando las eras. Esto nos lleva luego a los efectos indirectos que lo comentaré a continuación. Pero he querido también ir a ver un poco la cinética y la verdad es que no hay estudios, a pesar de que me han ayudado a buscar los estudios más interesantes, no hemos encontrado un estudio lo suficientemente sólido, pero sí que está este estudio en 265 receptores de trasplante renal, 46 de ellos desarrollan infección por citomegalovirus, no son muchos, son pacientes que reciben Otimo o Basiliximab, los seronegativos reciben profilaxis y algunos receptores seropositivos también. ¿Y qué es lo que se ve en esta pequeña experiencia? Pues que el citomegalovirus es más precoz cuando utilizamos timoglobulina, que también es más precoz en los donantes positivos, receptores positivos. ¿Por qué? Porque en los otros se está empleando profilaxis y que además la estrategia preventiva
lo que hace es que podamos tener una infección más temprana porque con la profilaxis se asocia a una infección más tardía. ¿Y qué efectos indirectos tenemos? Pues si uno va a los documentos de consenso y a los artículos, pues se sugiere que aumenta la posibilidad de rechazo agudo crónico, de superinfecciones por otras bacterias o virus y aumenta pues, la diabetes o modifica otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué hay en la literatura al respecto? Pues partiendo de este otro metaanálisis que revisa estudios observacionales publicados entre 2008 y 2018, lo que se ve es que en el análisis global, en el que un 25% de los pacientes sufrieron infección por citomegalovirus, resulta que la infección se asocia a la pérdida del injerto de forma significativa. ¿Qué ocurre con la muerte? Pues tanto la infección como la enfermedad se asocian de forma significativa con muerte. Es difícil saber hasta qué punto la muerte puede jugar algún papel directo, porque en el metaanálisis no hablan de muerte por citomegalovirus, hablan de muerte. Y en cuanto a rechazo agudo, también se observa una asociación, aunque en el caso del análisis del rechazo agudo, la asociación con infección es significativa, pero los estudios en los que se basan, la heterogeneidad de los estudios es mayor. Y para acabar, me gustaría compartir con vosotros, y no lo voy a hacer en 41 segundos seguro, un poquito qué estrategias de control de citomegalovirus existen en nuestro organismo. Pues sabemos que la respuesta frente a citomegalovirus la ejerce tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa y que esto está influido por nuestra inmunidad, pero también por el tratamiento que administramos a nuestros pacientes, la potencia del tratamiento inmunosupresor. Ya hemos comentado, lo sabemos todo, que los anticuerpos antilinfocitarios o también las altas dosis de esteroides incrementan el riesgo de infecciones y de infección por citomegalovirus en concreto, que micofenolato también lo hace y que los estudios que han comparado a inhibidor de calcinurina con micofenolato versus a inhibidor de calcinurina con un inhibidor de mTOR, pues la proporción de pacientes que se infectan por citomegalovirus es menor. Eso son cosas conocidas. ¿Y qué podemos decir de las herramientas que nos ayudan a protegernos frente a citomegalovirus? Pues tenemos las inmunoglobulinas, tenemos los anticuerpos, la IgG anti-CMV. ¿Cuánto nos protege? Pues no hay, aparte de que nosotros todos estratificamos a nuestros pacientes en relación con si son seropositivos o seronegativos, ¿qué pasa cuando son seropositivos? Si son muy seropositivos o menos, ¿eso nos ayuda? Pues yo no he encontrado gran cosa y os traigo aquí de nuevo el estudio de las mujeres que fueron seguidas 30 meses y que desarrollaron reinfección alguna de ellas. En un segundo estudio del mismo grupo, lo que hacen es ver en las seropositivas y seronegativas, pero sobre todo en las seropositivas, de cuánta diversidad de inmunoglobulinas frente a CMV parten. Lo que hacen es mirar las especificidades frente a distintos antígenos. Aquellas que no tienen anticuerpos, pues son las que más se infectan, 32 de 78. Las que tienen anticuerpos frente a uno de los antígenos, pues ahí veis la proporción, que es 23 de 87, y las que tienen dos, pues se infectan menos, con lo cual probablemente la diversidad de los anticuerpos tenga un papel. Y también en este análisis del IMPACT lo que se ve es que cuando acaban la profilaxis de 100 o de 200 días, los pacientes que han seroconvertido, que la verdad es que son muy poquitos porque han estado con profilaxis y eso previene que seroconviertan y esa es una cuestión que daría para bastante discusión, los poquitos que seroconvierten la verdad es que ya no se infectan ni desarrollan enfermedad. Es decir, que seguramente que los anticuerpos juegan un papel importante. Pero resulta que juegan un papel más importante las células y los linfocitos T. Hay múltiples estudios de nuestro compañero Oriol Bestar que han intentado evaluar si esto puede ser un test definitivo en el momento del trasplante. Y resulta que en un ensayo clínico comparando aquellos pacientes que tenían el ISPOT-T, que es la manera de ver si hay células, linfocitos T específicos frente a CMV en el momento del trasplante, lo que se ve es que aquellos que tienen una respuesta positiva o que tienen esos linfocitos T tienen menor infección, pero eso no se puede generalizar. Los pacientes que reciben timoglobulina
ya no entran en ese grupo. La protección celular desaparece e incluso en algunos de los que reciben basiliximab. Y lo que concluyen los estudios, ese ensayo clínico, es que tal vez el medir la respuesta a los 15 días es mucho más preciso y si hemos usado timoglobulina pues no vamos a tener respuesta. En esta misma línea está el estudio Timoval que se ha publicado el año pasado, y en el que lo que se hace es establecer en pacientes seronegativos en pacientes seropositivos que reciben timoglobulina, hacer profilaxis en más o hacer una profilaxis inmunocontrolada con cuantiferón citomegalovirus. Y lo que se ve es que no es necesario hacer profilaxis fija 3 meses, sino que hay pacientes en que si haces una profilaxis inmunomediada y cuando tienes respuesta dejas de hacerla, pues tienes la misma tasa o por lo menos no es diferente desde el punto de vista significativo la tasa de infección y te ahorras efectos secundarios en forma de neutropenia. Pero también las células NK participan en esta protección y nosotros sí que hemos trabajado en esto. En concreto son unas células NK más maduras, NKG2C positivas, y en nuestra experiencia hemos encontrado que los pacientes que tienen una proporción de NKG2C más alta tienen una menor incidencia de infección o de reinfección por citomegalovirus, aunque esto no se acaba de correlacionar con la genética. Y lo que hicimos en un segundo estudio fue ver si la respuesta NK y la respuesta T van juntas y sí, eso nos podía ayudar a clasificar a nuestros pacientes, pero no es así, son independientes por lo menos en el estudio que nosotros realizamos. Y para acabar, quiero volver a nuestro paciente, y hay aquí compañeras mías que conocen perfectamente a este paciente. ¿Os acordáis que al mes y medio, a pesar de haber recibido valganciclovir oral, tenía más de 9 millones de unidades de citomegalovirus replicando? Le pusimos ganciclovir intravenoso, seguimos con valganciclovir oral. Veis que en febrero de este año sigue replicando y tiene más de 1 millón de copias, es decir, que no es una tontería. El señor está cansado y se encuentra mal. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Qué estudio solicitaríais para decidir qué hacemos con este paciente? Ver cuántas IgG tiene frente a CMV, cuál es la calidad de las IgG, cómo funcionan sus linfocitos T, si tiene linfocitos T CMV específicos y cuántas NKG2C tiene. ¿Qué haríais vosotros? La mayoría miraría los linfocitos T específicos, o sea que es una prueba que nos convence cada vez más. Os cuento lo que hicimos nosotros. Lo que hicimos nosotros, bueno, esto lo he hecho yo estos días, que ha sido, voy a mirarme otra vez la IgG del momento del trasplante, ¿no? Pues la IgG del momento del trasplante era muy bajita y las guías dicen que cuando tienes una IgG muy bajita, deberías considerar a tu paciente seronegativo si recibe un riñón seropositivo. Si tienes IgG muy bajita y recibe un riñón seronegativo, lo puedes a lo mejor mantener como seronegativo. O sea que a lo mejor nosotros teníamos que haber cambiado nuestra estrategia de profilaxis. Y también fui a mirar las NKG2C y las NKG2C también eran muy bajitas. Pero además hicimos el estudio de nuevo de las inmunoglobulinas en el momento en el que estábamos con más de 1 millón de copias y nos respondía. Pues las IgG en ese momento frente a CMV eran muy bajas, miramos la avidez y la avidez era muy alta. No he sido capaz de encontrar estudios de avidez en receptores de trasplante renal como para poder ilustraros al respecto. Conseguimos Maribavir por uso compasivo, se lo administramos 8 semanas cuando ya casi estábamos consiguiendo bajar bastante la carga, pero el paciente se seguía encontrando mal. Y la verdad es que después de eso la carga ha bajado más, pero el paciente sigue teniendo una replicación por citomegalovirus, sigue estando cansado y asténico, y es este señor, que no es este señor porque esto es la inteligencia artificial, y le hemos hecho un ELISpot y el ELISpot es negativo, pero sí es verdad que sus NKG2C
están aumentando. De manera que estamos buscando pues, nuevas vías de tratarlo. Con lo cual, la conclusión es que la infección por citomegalovirus es un marcador del estado de inmunosupresión del receptor y que estaría bien que pudiéramos establecer bien el riesgo en el momento del trasplante. Os dejo con esta imagen que es de un documento de un simposium que acaba de salir hace una semana y que la verdad es que recoge muchas de estas cuestiones y algunas otras de una manera muy interesante y veis un poco pues, cómo hemos ido avanzando y los retos que tenemos, las vacunas, las infecciones tardías, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Como les decía antes, nuestro segundo ponente es un reconocido infectólogo nacional e internacional, Óscar Lent, del Valle d'Hebron, y nos va a hablar sobre el manejo clínico de la infección por citomegalovirus en pacientes trasplantados renales. Óscar, cuando tú quieras. Pues gracias a todos por vuestra presencia y gracias a Marta porque me lo ha dejado en el punto exacto con esa diapositiva para ver lo que podemos hacer más adelante con este tipo de pacientes. Es difícil, es difícil, porque está todo interrelacionado. No se trata solo del virus, como os ha enseñado Marta, se trata también de nuestro sistema inmune, del sistema inmune del receptor y se trata también de los fármacos que vamos a utilizar y todo juega su papel. O sea, que no es solo una cosa la que tenemos que mirar y eso es lo que lo hace complicado. Vamos a seguir esta tabla de aquí que va a ser nuestro sumario y vamos a ir avanzando desde lo que sería el principio hasta el final. Y lo que quiero es dejaros claro que no hay nada claro. O sea, si cuando acabamos no os habéis enterado de nada, perfecto. Eso es lo que quiero conseguir con esta presentación. Entonces vamos a ver si antes de que trasplantamos al paciente, y como habéis visto, nuestro riesgo fundamental es el paciente seronegativo, ¿los podemos vacunar? ¿Se pueden vacunar? ¿CMV, citomegalovirus, se puede prevenir? No. Fácil. O sea, hay diferentes vacunas, algunas que ya se han probado. Esta primera vacuna que va contra la glicoproteína B en pacientes, en esta parte de aquí, en pacientes seronegativos y en estas seropositivos. Veis cómo en el paciente seronegativo, en la línea roja, efectivamente conseguíamos aumentar los anticuerpos en el receptor seronegativo, pero ¿qué pasaba? Que a la hora de la verdad no valían para nada. Estos anticuerpos que ahora Marta nos ha dicho, a ver si las inmunoglobulinas, los anticuerpos, pues aquí por lo menos los que se generaban con este tipo de vacuna, pues a la hora de la verdad, pues no protegían al paciente. Vamos a intentarlo con una vacuna DNA. Claro, el problema de este estudio es que se les ocurrió vacunar a los pacientes una vez trasplantados. No parece muy lógico que cuando empezamos a inmunosupresión, entonces vacunemos a los pacientes. Parece un poco más razonable, lo hacemos antes, que el paciente todavía no está inmunodeprimido. Veis aquí que su respuesta comparado con placebo, tanto humoral como celular, era lamentable. Y por lo tanto, desde el punto de vista clínica, para prevenir la viremia o la enfermedad, pues también nada de nada, no tenemos vacunas. Pues si no tenemos vacunas, ¿qué podemos hacer más adelante? Marta nos ha explicado que tenemos pacientes de más alto riesgo y pacientes de menor riesgo. Entonces, lo que solemos hacer en el paciente de más alto riesgo es hacer profilaxis. Como estamos casi seguros que al paciente seronegativo, como le pongamos un órgano seropositivo, en este caso el riñón, la infección es inmediata, la infección primaria está asegurada. Y además, en el principio del trasplante, cuando tenemos al paciente más inmunodeprimido, queremos evitar a toda costa la enfermedad, porque eso va a ser deletérea para el paciente, entonces hacemos profilaxis. Vamos a ver qué pasa si hacemos profilaxis. Poder, dice aquí que por poder podemos, y de hecho lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Que si hacemos profilaxis, lo único que estamos haciendo es darle un envoltorio a la pelota, patada, 3 meses o 6 meses más adelante, como veréis, sí, mientras estamos en profilaxis, perfecto, conseguimos proteger al paciente. Pero en cuanto que acabemos, os prometo que va a hacer enfermedad tardía. Os lo prometo. No, y no poca, ¿eh? Estos son trasplantes renales, 31% de enfermedad, no de viremia, de enfermedad tardía.
Y también lo ha dicho Marta, y tenemos estudios nacionales. La verdad es que España es un país muy potente en este campo. Compañeros tanto de Córdoba como nosotros mismos en Barcelona tenemos muchos estudios. Fijaros que trasplantados, tratados con anticuerpos, el hecho, por ejemplo, de ser trasplantado pulmonar frente a ser trasplantado renal no impactan en tener enfermedad tardía. ¿Qué impacta en tener enfermedad tardía? No tener inmunidad celular específica. En este caso, medida por cuantiferón. Se puede medir por cuantiferón o se puede medir por ELISpot. Son técnicas diferentes que en ello no vamos a entrar. Pero el hecho de no tener inmunidad celular, en realidad, es lo que nos comporta el mayor riesgo para tener infección y enfermedad. Fijaros aquí, en estos pacientes, algunos todos eran no reactivos. Aquí tenéis los riñones, ¿eh? Todos eran no reactivos, algunos durante la profilaxis y otros en enfermedad post-profilaxis o enfermedad tardía. Unos compañeros de Madrid dijeron, vale, pues si esto es así, ¿sabéis qué vamos a hacer? Nada de ponerle la profilaxis el día +3, que se fastidie. Se la vamos a poner el día +15. ¿Por qué? Porque si desde el día 0 al día +15 hay algo de replicación, estoy exponiendo el virus al sistema inmune del paciente. Sistema inmune que, por otra parte, está deprimido por culpa de la inmunosupresión. Pero a ver si así consigo levantar un poquito la inmunidad específica. Ellos midieron por cuantiferón la inmunidad específica. Los pacientes que les pusieron tratamiento profilaxis al día 14, 41% tenían cuantiferón positivo. Los que se lo pusieron temprano, como hacemos habitualmente, en el día +3, 29% positivo. Era significativamente diferente. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, aunque era por un pelito, los pacientes que hicieron la profilaxis retardada tenían menos enfermedad. No de forma significativa, pero tenían menos enfermedad. A lo mejor ese es un primer planteamiento que no tenemos que hacer. ¿Qué planteamientos tenemos que hacer para intentar mejorar la inmunidad celular específica de nuestros pacientes? Y si no hacemos profilaxis, ¿qué hacemos? Tratamiento anticipado. Pero para hacer tratamiento anticipado necesitamos algún marcador que nos anticipe la enfermedad. ¿Cuál es el marcador que utilizamos habitualmente? La carga viral hasta ahora. ¿Pero lo podemos hacer con la inmunidad celular específica? ¿Hemos avanzado algo? Porque con la carga viral, problemas, preguntas. ¿Quién la hace en plasma y quién la hace en sangre total? Porque hay un logaritmo de diferencia entre hacerlo en plasma y hacerlo en sangre total. Nosotros hacemos en sangre total. Nuestros logaritmos son más altos que si lo hiciésemos en plasma. Cuidado, porque ¿con qué aparato lo hacemos? Diferentes aparatos, fijaros, van un logaritmo de diferencia, ¿eh? Incluso la misma cepa en el mismo laboratorio con la misma máquina, también hay, no llega a un logaritmo, pero también hay diferencias entre que lo hagas ahora y lo hagas media hora más tarde, la misma cepa de la misma muestra en el mismo laboratorio. O sea que hay una variabilidad cuando utilizamos la PCR que tenemos que tener en cuenta. Pero luego lo más importante es que, vale, son 1.000, son 2.000. ¿Cuándo empezáis vosotros a hacer tratamiento anticipado? ¿Con 2.000? ¿Con 5.000? ¿Con 10.000? Nadie tiene ni idea. O sea, en serio que nadie tiene ni idea. Desde el punto de vista, al final, para los ensayos clínicos, nos pusimos de acuerdo y decidimos que en plasma por encima de 1.000. Pero eso luego no tiene una traducción en la clínica, porque, como os he dicho, no es solo la cantidad de carga viral que tiene el paciente. Si un paciente le acabo de tratar con 3 bolus de corticoides por un rechazo agudo, con 1.000 lo voy a tratar, porque lo acabo de inmunodeprimir. Pero si es un paciente estándar, con 1.000, pues a lo mejor digo, hostia, pues le bajo un poquito el micofenolato y le pregunto a Marta, porque, claro, yo voy a quitar y los nefrólogos me dicen, che, quieto, que viene el rechazo. No es fácil. Y fijaros aquí, trasplante renal, la barrita de en medio, pues hasta el 45% de los encuestados en esta encuesta de la Sociedad Europea de Trasplante los tratan con menos de 1.000. Jamás se me ocurriría a mí, en mi centro, tratar con menos de 1.000, jamás. Lo podemos discutir, ¿eh? Intentaría convencer, baja la inmunodepresión. Es que poner valganciclovir me va a traer mogollón de problemas que vais a ver en nada. Por favor, bajemos un poquito la inmunosupresión. Al fin y al cabo, tener citomegalovirus lo único que indica es que el paciente está demasiado inmunosuprimido. Eso en realidad es lo que indica. Intentemos bajar primero la inmunosupresión.
Y el tratamiento anticipado tiene sus problemas. Fijaros estos pobres de aquí. Les hacen profilaxis porque son seronegativos. Nos paramos la profilaxis. Aquí lo paramos. Y ahora pasamos a preventive. Manejo híbrido. Primero profilaxis y como sé que viene la enfermedad tardia, pues luego preventive. Sí, pues hacen preventive. Vale que la gráfica está magnificada porque parece que la mayoría hacen enfermedad. No, solo un 30%. Solo, entre comillas, un 30%, como ya os he enseñado al principio. ¿Y por qué pasa esto? Primero porque para hacer tratamiento anticipado hay que hacer venir al paciente. Una vez al mes, una vez cada 2 meses, porque decían, venga, vamos a ser un poco más laxos. Sí, ¿qué pasa si eres laxo? Pues pasa que hay pacientes que como son seronegativos, el tiempo de doblaje de citomegalovirus es descomunal. Antes de que te des cuenta, 1000. Cuando lo haces al día siguiente, 5000. Y cuando lo haces al día siguiente, 1.000.000 de copias. Ya vas tarde. Y luego encima, que esto nos ha pasado a nosotros y a todo el mundo le pasa, pues que es que tú lo pides y nadie se lo mira. Y cuando lo miras la siguiente vez, pues de 700 a 3 millones. Sí, no os riáis, no. Yo ahora ya no lo explico porque me da vergüenza, pero antes explicaba un caso que nos pasó, unas diarreas, le hicimos ahí un test, pues Clostridium, pues qué bien, vancomicina, venga, pues no mejora. Pues otro test de Clostridium, pues sigue teniendo Clostridium, pues más vancomicina. Y el paciente a la UCI, fatal. Pues le tenemos que hacer una colectomía. Y oye, ¿alguien ha mirado el CMV de cuando ingresó? 10 millones, no, nadie lo habíamos mirado. Ni el nefrólogo, ni el de la UCI, ni el digestólogo, ni yo, nadie. Menos mal que llegamos a tiempo, pero claro, tenía enfermedad digestiva por citomegalovirus. O sea, que cuidado con la preventive, hay que estar muy encima. De hecho, ese caso motivó que en nuestro centro en Vallebrón haya alerta para CMV. Todos los CMVs positivos de todas las analíticas que se hacen llegan a unos cuantos médicos que nos encargamos de revisar uno por uno todos los análisis de CMV positivo para que nadie se escape. Y aún así algún día pasa por el agujero de elemental y se nos cuela. Esto tiene mejor pinta. No sé hasta dónde nos llevará, pero tiene mejor pinta. Ellos aquí vieron que haciendo preventive, si me paro y miro los que tienen CMV, los que tienen CMI, inmunidad específica, los que no la tienen siguen recurriendo, pero los que la tienen no recurren. Esto ya da pie a pensar una vez más que la inmunidad celular específica nos va a ayudar mucho en el manejo de estos pacientes. Como ha dicho Marta muy bien, Uriol Bestar, nuestro jefe de nefro allí, muy motivado en este tema, hizo este estudio. Y efectivamente, si hacemos pretrasplante la medición por el IESPOT de la inmunidad celular específica, diferencia perfectamente el paciente de alto riesgo, el que no tiene inmunidad del que sí que la tiene, tanto en los pacientes que tratamos con preventive como en los pacientes que hacemos con profilaxis, pero aquí, veis, aún se nos escapa algún paciente. Sin embargo, si lo hacemos 15 días después del trasplante, en la banda de los pacientes que hacemos profilaxis, pacientes de riesgo intermedio, seropositivos el receptor, aquí si tienen buena respuesta no se nos escapa ni uno. Como ha dicho Marta muy bien, también los compañeros de Córdoba, que aquí también participamos nosotros en el Team Oval, los pacientes seropositivos que reciben agentes depletores de linfocitos, a unos les damos profilaxis, que son estos de aquí, y a otros lo que hacemos es, les damos profilaxis, pero les vamos midiendo la inmunidad celular específica. Cuando tiene inmunidad celular específica, paramos la profilaxis. La incidencia de replicación es la misma y aquí, como ha dicho Marta, te ahorras fármaco, 1, y te ahorras efectos secundarios, 2. Importante. Y la neutropenia no es baladí. Hay pocos estudios hechos de las consecuencias que acarrea la neutropenia en estos pacientes, pero hay un estudio en trasplante pulmonar, no lo traigo porque no es vuestro ámbito, pero la neutropenia es deletérea y es factor de riesgo de mortalidad, por ejemplo, en el paciente trasplantado pulmonar. Uriol Manuel, porque esto va de Uriols, también compañero nuestro antiguo, pero que ahora está en Suiza, han hecho lo mismo. Lo mismo. Y fijaros, ellos intentaban hacer un estudio de no inferioridad, menos exigentes, a ver si
con la inmunoterapia lo conseguían hacer mejor que con la profilaxis. La verdad es que no. Como veis, 30% de replicación es lo mismo y se quedaron cerca de la no inferioridad, pero no. Independientemente de que el paciente fuese seronegativo o seropositivo recibiendo timoglobulina, pero lo que sí que consiguieron efectivamente es reducir la cantidad de valganciclovir que recibían los pacientes, a expensas sobre todo de los seropositivos que recibían timoglobulina, idéntico al timoval. Proponemos desde Vall d'Hebron, y este es el protocolo nuevo que vamos a poner en marcha ya, a hacer lo siguiente. Al 5º día vamos a hacer cuantiferón en el paciente seropositivo sin deplección de células T. ¿Vale? Si tiene respuesta adecuada, pues ese paciente no le vamos a hacer nada. Nada quiere decir ni siquiera PCR. Es un paciente que consideramos que no tenemos que hacer nada porque tenemos que aventurarnos, si no, no vamos para adelante. El paciente que no, se la seguiremos haciendo. En el paciente que hagamos deplección de células T, pues haremos aquí grandes discusiones. Porque claro, si le damos los 3 meses, para eso ya no hacemos nada. Si nos fiamos del Timoval y de Uriol Manuel, pues vamos a hacerla antes. 4 semanas o 6 semanas. Bueno, no llegamos a ponernos de acuerdo, pero sea como fuere, intentar seguir esta pauta y los pacientes que tengan CMI, pues parar. Los pacientes que tengan inmunidad celular. En todo caso, hagamos lo que hagamos, como ha dicho muy bien Marta, pues vienen los efectos indirectos. Y a mí me da lo mismo que redujamos la incidencia de replicación por CMV y que esta replicación sea en el paciente que hace 200 días menor en cuanto al nivel de carga viral cuando tiene replicación. Me da lo mismo, porque luego la biopsia, el rechazo, efectos indirectos, el rechazo, el mismo. La pérdida del injerto, el mismo. He alargado la profilaxis, pero he conseguido cambiar los efectos indirectos. No, la diabetes, la misma. Bueno, pues voy a ver si entre seropositivos, el estudio Víctor, voy a ver si entre hacer profilaxis o hacer tratamiento anticipado, también gano algo en los efectos indirectos. ¿Qué voy a ganar? Nada, la misma tasa de rechazo, la misma tasa de pérdida de injerto, y lo que es más fuerte es que el Víctor siguieron a todos los pacientes y 7 años después, supervivencia, la misma. El registro noruego, sí, hago profilaxis, menos replicación y menos enfermedad, pero al cabo de los años, lo mismo. No, ¿qué hacemos para los efectos indirectos? Seguimos teniendo estas curvas. Hay que hacer profilaxis, hay que hacer anticipado, que alguien me lo diga, por favor, para los efectos indirectos. No, es que ahora mismo se acaba de publicar y diseñar un ensayo solo para demostrar si la profilaxis contra el anticipado en el rechazo agudo tiene algo que ver. Nada. Sí que es menor, sí, pero desde el punto de vista estadístico, nada, igual, ¿vale? Son preguntas que van a quedar abiertas. Bien, vamos a llegar a la parte del tratamiento, ya estamos al final. O sea, el paciente no hemos podido. Profilaxis, enfermedad tardía. Tratamiento anticipado, pues enfermedad por el camino. Pues ya tiene enfermedad, vamos a tratarlo. Venga, sí, el tratamiento antiviral es efectivo, seguro. Valganciclovir ha cambiado completamente citomegalovirus de antes de tenerlo a no tenerlo. De hecho, hay gente que dice que ahora ya no tenemos problemas con citomegalovirus. Un día tendría que hacer un cara a cara con alguno de estos. Pero el problema del valganciclovir es este, es un tóxico medular tremendo que nos obliga a retirar el tratamiento. Y si no le podemos dar valganciclovir, ¿qué le podemos dar? Esto, foscarnetocidofovir, veneno para la sangre. Nefrotóxicos, endovenenosos, no sirven para profilaxis, no para el tratamiento anticipado, tienen resistencias también, no se pueden dar. Pues bueno, gente lógica, que la hay en el mundo, dice, bien, pues si damos 900 miligramos de profilaxis y con eso tenemos efectos secundarios, pues demos 450, ¿no? Pues cojonudo, fijaros. La misma tasa de replicación, si damos 900, línea roja, que si damos 450. Y encima menos efectos secundarios. ¿Veis? Menos discontinuación por leucopenia, menos reducción de las dosis por culpa de efectos adversos y menos uso de factores estimulantes de colonia. Fantástico, bien fantástico, pero cuidadito. Vamos siguiendo, haciendo más estudios, lo vamos mirando con más detalle. Los pacientes que hacemos a mitad de dosis son pacientes que tienen blips hasta en el 46%. Un blip es una carga viral positiva por debajo del límite de detección habitual.
La mayoría de los que tenemos son 136 unidades internacionales, los hay más sensibles. ¿Y qué pasa si tienes un blip? Pues que si tienes un blip acabas haciendo en el 70% viremia. O sea que si hago mitad de dosis en profilaxis, casi que me está obligando a hacer PCRs de seguimiento. Sí, claro, pero es que, claro, el valganciclovir subterapéutico pues nos ayuda a la resistencia y encima damos peor el valganciclovir cuanto mejor tiene la función renal el paciente, que eso es curioso. Cuando hacemos niveles, a mejor función renal, peores niveles en sangre, como en este estudio, 50 pacientes que van siguiendo. ¿Y qué pasa? Pues que durante la profilaxis o en la posprofilaxis, mayoritariamente en los seronegativos de donante seropositivo, patapum, resistencias. Replicación y resistencia por hacer la profilaxis a dosis subterapéuticas, que lo hacemos, insisto, cuando el paciente tiene la mejor función renal. Bueno, pues si tenemos resistencias, ¿ahora qué tenemos que hacer? Fijaros, estos son los factores de riesgo asociados, ¿eh? Ya os los he explicado, pero para que los tengáis ahí en una sola tabla. ¿Resistencias a qué? Pues son resistencias genéticas en la quinasa, en este codón. Estas son las primeras que aparecen, son las más habituales y de hecho la más frecuente, una de las más frecuentes que tenemos aquí, esta, la 460. Estas confieren, que son, como digo, las más frecuentes, confieren poca resistencia a algunas de ellas a valganciclovir. Ahora veremos qué es interesante. El siguiente paso es que tengan mutaciones en UL54, que esto ya es alta resistencia para ganciclovir y además para foscarnet y cidofovir. Si es una resistencia de baja intensidad, podemos dar doble dosis de ganciclovir. Nos jugamos más efectos adversos, los compañeros de Córdoba lo intentaron y la verdad es que les fue bien en algunos pacientes que publicaron. ¿Veis? La mayoría nuevamente donante seropositivo a receptor seronegativo, la mayoría en profilaxis. Pero como tenían unos aumentos de IC50 moderados, pues consiguieron tratar a los pacientes con éxito. Pero todo esto se acaba porque ha llegado Maribavir, licenciado a partir del 1 de octubre. Maribavir ha demostrado que frente al estándar es superior, claramente superior. Tiene alguna limitación, quizás, que fue superior mayoritariamente en los pacientes con cargas virales bajas y en los pacientes donde realmente había resistencia. En los pacientes refractarios no conseguía ser tan bueno como el standard of care. Y ya, finalmente, la inmunidad. La inmunidad nos puede ayudar a solucionar estos problemas de infección por citomegalovirus. La inmunidad tumoral que ha manifestado Marta, puede que sí. El hecho de tener hipogammaglobulinemia es un factor de riesgo para CMV, claramente, junto con el mismatch. Lo utilizamos las inmunoglobulinas en estas situaciones. Esta es una buena revisión donde veis el uso habitual que tenemos en neumonitis, o sea, cuando hay enfermedad grave, cuando la carga viral se eleva a pesar del tratamiento, como en el caso de Marta, en leucopenias graves, en infecciones recurrentes. Sí, pero cuando miras un pool de todos los estudios, porque hay muy poco estudio grande, bien hecho, pues parece que no aporta mucho beneficio. De hecho, en el caso de Marta, creo que la inmunoglobulina no cambió mucho el problema. Quizás haya inmunidad celular, esto nos ayuda más. Tiempo atrás, cuando lo miramos en el seno de GESITRA, del Grupo de Estudio de la Infección y el Trasplante de la Sociedad de Infecciosas, seguimos 3.000 pacientes durante unos cuantos años y efectivamente ya se vio entonces que los pacientes que hacían sirolimus, que era el emetor que se utilizaba entonces, tenían menos CMV que los que no utilizaban sirolimus. Y era significativo y en estudios multivariados era protector, era un efecto protector. Luego salieron los Transform, que no estaban diseñados para mirar si había más o menos CMV, pero que veían que hacer la inmunosupresión con everolimus respecto a CMV era mucho mejor que hacerla con micofenolato, pero ahora ya tenemos estudios planteados sí solo para mirar si realmente hay menos CMV o no. Y aquí os traigo dos, donde claramente los pacientes que hacen micofenolato tienen más replicación y más replicación que requiere tratamiento frente a los que hacen everolimus. Y en los pacientes, eso era en profilaxis y en tratamiento en Prientif igual. Después del primer evento de CMV, una vez lo supero, hago conversión a sirolimus comparado con seguir con micofenolato y no hay nada más que hablar. Cero.
esta es una lucha porque yo ya sé que hay centros que ya empezáis a hacer la profilaxis y la inmunosupresión con everolimus, otros centros todavía siguen con micofenolato, el everolimus creo que también tiene algún que otro problemilla, cicatrización, proteinuria. Es un balance, es que no es tan fácil como parece. Y ya para acabar, dentro de la inmunidad celular, pues la terapia inmunoadoptiva, ¿no? Si yo soy capaz de sacar estas células, linfocitos, NKs, y soy capaz de estimularlos ex vivo y se los puedo volver a poner al paciente, pues eso es la solución al problema, tener una buena inmunidad celular, conseguir que sus células de forma externa, artificial, se estimulen y volvérselas a infundir y se acabó el problema. ¿Es cierto? Bueno, hay poca experiencia, pero ya la hay un poquito. Fijaros aquí en 4 trasplantes renales de estos al estilo del paciente de Marta Crespo, ¿no? Pues son pacientes en los que ya se ha intentado. A algunos pacientes se ha podido incluso retirar el tratamiento antiviral a posteriori. Y son pacientes que han ido bien. Esto es futuro pluscuamperfecto porque se necesita un laboratorio con banco de sangre. Nosotros estamos empezando a trabajar, sobre todo en el paciente hematológico, porque en el paciente hematológico tenemos el donante y en nuestro paciente, pues si el paciente no tiene inmunidad, no hay donante donde sacarla. Es más complicado conseguir que sus células se estimulen para volvérselas a infundir. Conclusión, pues nada. Lo siento, no os he podido ayudar, esto es un desastre. La carga viral es muy variable, no tenemos un límite definido, hay que individualizar, cada uno, pues, cocinillas. La inmunidad celular específica, bueno, está en marcha. Esto parece que igual, ahí estamos cogiendo carrerilla. Vamos a ver hasta dónde nos ayuda para la profilaxis, incluso para el tratamiento, para decidir los anticipados y reconocer la recurrencia. No está mal, como ha hecho Marta en su paciente, pues saber dónde estás. O sea, si sabes que tu paciente no tiene NKs de la inmunidad natural y no tiene adaptativa, pues seguro que va a replicar y replicar y replicar y replicar. Vacunas, no. Antivirales, sí. A lo mejor ahora podemos hablar un poco más. Inmunoterapia adoptiva, el futuro. Y yo con esto abierto a todas las preguntas que queráis hacerme. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Gracias, Marta, por magníficas charlas. Tenemos 4 o 5 minutitos de preguntas. Si alguien se anima, si no, empiezo yo. Bueno, los que se lo van pensando y se van animando. Para los dos. Obviamente hay herramientas ya importantes, ¿no?, para analizar la inmunidad celular específica y, digamos, dirigir la profilaxis, ¿no? Pero no se acaba de implementar en los centros, ¿no? Ya hay publicaciones importantes y tal. Y mi pregunta va dirigida, ¿por qué ocurre esto? ¿Por desconocimiento? ¿Porque es caro? ¿Porque falta tiempo? ¿Porque los laboratorios no están entrenados? ¿Porque no se implementan los grandes, por la rapidez en que trasplantamos? Pues por todo eso y por más, Domingo, efectivamente. Nosotros en nuestro centro necesitas el aparato, necesitas luego el fungible para poder hacerlo. Nosotros ahora lo acabamos de licenciar en el hospital y por eso vamos a poder empezar. Con el iSpot. Con el iSpot. Lo puedes hacer con Tetrac o con el iSpot. Hay diferentes maneras de hacerlo que parecen muy, muy parecidas. Ya tenemos la máquina, ya tenemos el presupuesto y ahora necesitas un técnico para hacerlo. No es tan rápido como hacer el cuantiferón ni tan sencillo. Miedo. Desconocimiento. A lo desconocido, claro. Como en casi todo, a medida que se va agrupando conocimiento, te vas atreviendo a más. De hecho, nosotros hay, para este protocolo que os he enseñado, bueno, hay las reuniones, porque Uriol, algunos defendían, vamos a hacer esto, pero le hacemos una PCR. Digo, bien, si le hacemos una PCR, ¿para qué le hacemos esto? O sea, vamos a dar un paso adelante y seamos capaces de dejar la PCR en el paciente que realmente tengamos, y en los estudios creo que tenemos suficiente base, en el paciente seropositivo con una inmunidad celular específica adecuada. Yo creo que ahí ya podemos estar bastante seguros de que no tenemos que hacer nada más. Claro, esto lo pondremos en marcha y obviamente eso significa que hay que seguir a todos los pacientes y ver que efectivamente funciona, etcétera. Pero me da la sensación que nos va a facilitar un poco el manejo
del paciente. Muchísimo, estoy convencido que muchísimo. Por eso me llama la atención, ¿no? Los grandes centros de trasplante, aparte de Córdoba y en Barcelona, también participamos en el Timoval, ¿no? Y demostró claramente que con cuantiferón se puede dirigir la profilaxis y los resultados son excelentes, ¿no? Y el cuantiferón es más fácil de incorporar a un laboratorio clínico más habitual, porque lo usamos ya para tuberculosis, lo usamos un poquito en investigación para el COVID, o sea que lo que pasa es que habría que comparar a lo mejor head to head la sensibilidad y la relación con resultados, ¿no? De los dos test. Valdría la pena. Al principio, cuantiferón tenía un problema que era una zona de sombra. Entre el positivo y el negativo había una zona tremenda de indeterminados. Son 3 tubos y en muchos el control no funcionaba porque son pacientes muy inmunodeprimidos. O sea, que son tan inmunodeprimidos que si el control es negativo, pues ya no puedes valorar si realmente tienen inmunidad específica o no, porque ya es que no responden ni siquiera al control. Eso ha mejorado porque antes el antígeno que ponían era un lisado celular y ahora poquito a poco están también afinando los de la empresa de cuantiferón con el antígeno para que la inmunidad que dé sea superior. Entonces ahora el número de indeterminados ha caído. Yo creo que con cuantiferón efectivamente ahora también se podría hacer. No sé si hay alguna pregunta. Allí al fondo hay una y otra por aquí. Primero allí. Levantaste primero la mano, ¿eh? Más rápido. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntaros si sabéis si se ha evaluado también esta respuesta celular ya una vez tienes la infección. Es decir, para evaluar el curso de la infección, cuando ya la estás tratando, me refiero, si tienes que alargar posteriormente más la profilaxis, esperando a ver cuándo adquiere esa respuesta celular el paciente. Sí, la impresión a veces de los inmunólogos, nosotros cuando tenemos debate un poco en cuanto al desarrollo de respuesta NK, que es un poco en lo que trabajamos nosotros más, es que a veces el tratamiento frena la respuesta porque la interacción de los linfocitos NK o los T o tal con el virus está de alguna manera bloqueada. Yo no conozco... No, para valorar cómo funciona el tratamiento, no. Cuando acabas el tratamiento para valorar la recurrencia del siguiente episodio, sí. Eso sí, pero para valorar cómo va el tratamiento, de eso todavía no hay nada. Gracias. Muy bien. La pregunta que se va por aquí. Hola. La pregunta es un poco para los dos. En los pacientes VIH que se van a trasplantar, ¿hay que tener algún tipo de manejo concreto? Me refiero, o sea, hay que hacer también la determinación de la inmunidad específica y luego hay que hacer algún aspecto más, prolongar la profilaxis, el tipo de inmunosupresión, ir a mTOR directamente, o hay alguna otra cosa más, aparte de lo que se ha comentado, que tuviésemos que tener en cuenta, dada la inmunidad celular que está tan... En principio está más controlada, pero no sé si habría que hacer algo más. Yo te puedo contar lo que es nuestro protocolo y la verdad que tenemos un protocolo específico para trasplante en VIH por las interacciones que hay también entre los antirretrovirales y la inmunosupresión. Y lo que nosotros intentamos es en estos y en casi todos los pacientes, si no tienen contraindicaciones, utilizar un inhibidor de mTOR junto con tacrolimus. Es decir, que van por esa vía. Luego a veces tienen contraindicación y hay que utilizar micofenolato en vez de tal, pero por lo demás los tratamos como al resto y tienes razón, porque en el fondo debería a lo mejor ser uno de los factores de riesgo junto con la edad, la seronegatividad o tal, pero no tengo la impresión, pero no lo he revisado, si el VIH tiene más... En trasplante hepático, por ejemplo, que nosotros tenemos bastante experiencia, no se muestra como factor de riesgo deletereo el hecho de que el paciente sea un VIH, porque trasplantas a pacientes que viven con el VIH, pero con una respuesta inmunitaria adecuada, con unos niveles de CD4 adecuados y con un margen terapéutico para el tratamiento de la infección por VIH también suficiente. Entonces, no hemos visto diferencias, ¿no? No aparece, desde luego, como factor de riesgo en los documentos de consenso. Muy bien. Óscar y Marta, ¿estamos ya en condiciones de implementar los anti-mTOR en los documentos de consenso como profilaxis en pacientes de alto riesgo, obviamente, del citomegalovirus? O sea, ¿estaríamos seguros, estaríamos tranquilos para dar un mensaje a la audiencia, decir, pues sí, porque hay unidades que ya lo hacen, ¿no?
Pero claro, tampoco se ha analizado en profundidad la tasa de disfunción inmunológica, no hacen biopsias de protocolo, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje daría o precaución? Con respecto a citomegalovirus, yo creo que ahí el Transfor lo mostró, ¿no? Que hay menos infección por citomegalovirus, pero que a lo mejor este blanco-negro que ha enseñado Óscar de la conversión a sirolimus no es porque estás utilizando un inhibidor de calcinurina, es decir, que no estás con el inhibidor de mTOR solo. Con lo cual, bueno, mira, el paciente que os he enseñado iba con inhibidor de mTOR desde el principio y ahora está solo con inhibidor de mTOR. Y a pesar de eso, bueno, pues ha seguido replicando. Con lo cual yo creo que es una situación mejor, es como poner un factor protector frente a un factor de riesgo que pero por sí solo hoy en día yo creo que no es suficiente. Oscar, ¿tú opinas lo mismo? Yo creo que ahora, por lo menos nosotros lo reservamos claramente en el paciente recalcitrante con la infección por citomegalovirus, el paciente que recurre y que ves que efectivamente no tiene respuesta. En ese paciente nos lo planteamos claramente. Mi centro no es de los que empieza con everolimus de entrada. De hecho, además, ahí me meto a lo mejor donde no me llaman, pero con el tipo de pacientes cada vez que estamos trasplantando, por lo menos más hipersensibilizados, o sea, son pacientes que al final casi todos entran o con basiliximab o con ATG y todos entran con la terapia triple estándar, la mayoría. Pero en el paciente seguro que citomegalovirus te está dando problemas, quizás sería una opción. Yo confío en los nuevos antivirales, porque muchas de estas cosas estamos hablando aquí, cuando realmente se pongan en su sitio y en vida real, quizás parte de estas cosas nos tengamos que estar aquí discutiéndolas. Aunque por el maribavir de este paciente tuyo, ¿verdad? Bueno, claro, tú dices, le pusisteis inmunoglobulinas y no funcionó. Yo no lo sé, porque le pusimos inmunoglobulinas, a continuación nos pusimos a pedir el uso compasivo. El uso compasivo no nos daban más de 8 semanas. Claro. La verdad es que hay un descenso en la tasa de replicación y ya no sabes a qué atribuirlo. Claro. Y ahora estamos esperando las T específicas con el banco de sangre que le vamos a poner. O sea, que lo que pasa es que hemos tenido que pedir aprobación para que nos lo dejen hacer. Dice una cosa que me llamó la atención. La neutropenia no es baladí. Me llamó la atención. No. Entonces, la pregunta viene aquí. Hay fármacos que ya están empujando, que vienen ahí, el letermovir, que posiblemente se integre, ¿no?, en el arsenal terapéutico. ¿Tú crees que va a cambiar la historia natural de la infección por citomegalovirus y su resistencia, etcétera, etcétera? ¿O eso va más allá de los ensayos y los ensayos son pacientes muy seleccionados que ha quedado ahí? En el ensayo que ya está publicado, la verdad es que iba igual de bien que lo que tenemos hasta ahora desde el punto de vista de efectividad en cuanto a la prevención de citomegalovirus, con las ventajas de que tenía muchísimos menos efectos adversos. En cuanto a toxicidad medular, ¿qué repercusiones va a tener eso en el futuro? Pues no lo sabemos, porque el ensayo se diseña para un tiempo concreto y todos los efectos indirectos y los problemas tenemos que mirarlos más a largo plazo, pero yo me siento mucho más cómodo casi siempre si puedo ofrecer lo mismo en eficacia causando menos problemas. Entrará y lo tendremos que poner en su sitio, pero desde el punto de vista de efectos adversos, aunque solo sea desde ese punto de vista, me conformo con que sea igual a lo que tengo, pero me mejore la otra parte que con el otro fármaco realmente estoy teniendo problemas. Sobre todo porque los renales siempre tienen una disfunción renal y tal, no tienes que estar ajustando. Los renales, Domingo, es una pelea, Marta lo sabe y nosotros allí igual. ¿Cuánto va el ganciclovir? Le pongo el filtrado, 45, a ver. Pues, le pongo lo de arriba. Claro, 900, ¿qué haces con la pastilla? La partes ahí en cachitos para darle la dosis. Es difícil, o 900 o 450. Luego ya es 450 cada 2 días, no, cada 3, no, la mitad. Total, que yo creo que estamos infradosificando con valganciclovir a los pacientes y por eso nos da problemas en cuanto a replicación. Y sin embargo, seguimos teniendo problemas de toxicidad. Entonces, si llega algo que nos evita todo este dolor de cabeza, pues yo bienvenido sea. Efectivamente. No sé si hay alguna pregunta más.
pues ya no nos queda más tiempo, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Agradecerles a todos ustedes por la paciencia, por estar aquí con nosotros a estas horas, agradecer a los ponentes y agradecer también a MSD por la iniciativa que ha tenido para tratar este tema de la infección por citomegalos. Muchas gracias a todos y buen viaje de vuelta.